Familia, buena noche para todos aquellos que nos escuchan, todas las personas que se encuentran sintonizándonos en el dial. Es tiempo de bendición en YouTube y es tiempo de bendición en Facebook. La emisora radio Es Tiempo de Bendición. En los diferentes medios de comunicaciones que estamos registrados en las redes sociales, les damos la bienvenida a esta noche, que vamos a hacer una transmisión diferente a la que habitualmente hemos venido haciendo. Y es una transmisión con el fin de que todos podamos aprender, porque una de las cosas que se ha manejado por mucho tiempo es que las personas hemos estado leyendo la Biblia, y por temor a que ellos sean corchados, o por temor a que no digan lo correcto, o por temor a que los censuren si están preguntando algo, pero se quedan con inquietudes, con preguntas sin respuesta en su conocimiento, y en cierto modo y de una u otra manera eso no los deja avanzar en el desarrollo de la comprensión. Al mismo tiempo, cuando viene una información distinta a la que ellos manejan o la que algún día han escuchado, de inmediato se manifiesta a expresar que esto es equivocado y que es falso, ¿sí? Pero es por la misma razón de que han tenido preguntas y han tenido inquietud en su corazón, como qué preguntar, y al mismo tiempo no se han dado respuesta. Y cuando se trata de Dios, nadie puede ser cerrado. Si hablamos del Espíritu Santo, nadie puede ser cerrado. ¿Por qué? Porque partiendo del primer principio, no conocemos a Dios. Partan desde allí. Aunque mucha gente dicen que conocen a Dios, pero la verdad es que no conocemos a Dios. La verdad es que no lo conocemos. No es tanto que la misma Biblia registra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios nuestros caminos. Entonces es muy importante entender eso, que como uno no conoce a Dios, en realidad no sabe todo lo que es de Dios. Por eso es importante cada tiempo. No es que Dios se manifieste diferente en cada tiempo, no. Acuérdense en que en Dios no hay variación ni mudanza alguna. Dios no cambia porque no es un ser humano ni es una creación. Dios no puede cambiar. La mutación o el cambio está sujeto es para las criaturas o las creaciones, en este caso tanto las creaciones humanas, los animales, y las creaciones divinas como son los ángeles. Ellos son los que están sujetos a los cambios, ¿sí? Ellos son, por eso, uno de los cambios que manifestó lo que fue lo angelical. Si miran, Satanás era un ángel de luz, él era un ángel de luz, y hoy en día es un ángel de tiniebla. Él hizo un cambio negativo, pero lo hizo. Por eso allí es donde está sujeto a los cambios. En cuanto a Dios, no hay ningún cambio. Ahora bien, ¿qué pasa con diferentes manifestaciones que vemos a través de los siglos de parte de Dios que la gente la asume? Presten bien atención a esto, pueblo. Los que cambian son los tiempos de los hombres. El tiempo está sujeto para los hombres. O sea, nuestra generación, la de hoy, no es la misma hace más de 20, 30 generaciones atrás. Nunca va a ser lo mismo. El plan de Dios sigue siendo siempre el mismo, ¿sí? De ese tiempo a hoy, pero la manifestación de los hombres que están en este tiempo, por causa del proceso que están en este tiempo. Entonces la respuesta de Dios desde el Génesis es la misma para hoy, si hablamos del Espíritu Santo. La respuesta desde hoy, si hablamos la respuesta de hoy, para hoy, si van al Génesis, que es un libro que tiene muchos años, la misma respuesta que Dios dio allá es la misma respuesta hablándose de Dios que les va a dar hoy. Y es la misma respuesta que les dará de aquí a muchos años más adelante. Porque no es Dios quien ha cambiado su respuesta, sino que el hombre que ha estado en este tiempo en el que viene es el que va a recibir la manifestación de Dios de otra manera según su generación o según sus tiempos. Entonces, muchas veces las personas nos enfrascamos en descreditar y desmeditar a otros y llamarlos de herejes, porque no se comprenden cosas que por años han tenido ellos, como en este caso las tradiciones. Por tradiciones han tenido muchas cosas respecto a Dios, muchísimas cosas referentes a Dios se han tenido tradicionalmente, y cuando se manifiesta algo nuevo,
en algunos hombres le llaman que es mentira y que es herejía, pero no se toman la delicadeza de pensar, investigar, estudiar, si saben que a Dios no le conocen del todo. Entonces, por esta razón es muy importante que le prestemos atención a algunas preguntas que me han hecho en el grupo de Es Tiempo de Bendición que tengo de la iglesia. Es muy importante hacer, y si alguna persona que va después a escuchar preguntas y respuestas, decide hacer alguna pregunta en nuestras redes sociales, lo puede hacer, o simplemente nos hace la pregunta al interno. Las líneas son 318-739-0866. Repito, 318-739-0866. 311-317-1861. 311-317-1861. Allí también la pueden hacer y con gusto la daremos al aire, o si la persona gusta, se la damos directamente, personalmente a la persona. Lo hacemos al aire porque a veces una pregunta de uno tiene que ver con una respuesta para muchos. Por eso es que aprovechamos la oportunidad y la hacemos al aire para no utilizar como ese encierro, sino que es hora de como que vamos abriendo un poco porque hay muchas personas con la misma necesidad. Hay muchas personas. Entonces, si hay un mensaje de parte de Dios para el suplimiento y la claridad y que le llegue la luz a muchas personas, pues con gusto estamos para servir y estamos para compartirlo. Bien, ahora vamos al punto inicial. La primera pregunta es, mi pastora la va a hacer. Familia, muy buenas noches. Les habla su amiga y pastora Marisela Leudo. Sé que me han extrañado. Les mando un besito de tú a tú. Yo también les he extrañado. Y tenemos la primera pregunta que hace uno de los hermanos, de las hermanas de la iglesia, y ella pregunta de esta manera: ¿cómo cuido constantemente mi corazón? Allí nuestro pastor le va a dar la respuesta. Bien. Es una pregunta que puede parecer una pregunta que puede parecer como muy compleja o para otros muy cursi, ¿sí? Y expreso esto como para tener una claridad. Pero al mismo tiempo es una pregunta compleja. La persona pregunta porque en realidad quiere cuidar su corazón, ¿sí? Por allá Salomón escribió en un texto diciendo de esta manera: guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿sí? Eso lo escribió Salomón. No significa que cuando hablamos de manar es como un reproducir, ¿no? No significa que del corazón salga la vida. Pero Salomón dijo, guárdalo, porque él mana la vida. Si le entendemos a Salomón, le está diciendo, guarda tu corazón porque es muy importante. Es muy importante esto, porque tu corazón es el que necesita la vida. Entonces, si tu corazón está guardado, entonces la vida va a llegar a tu corazón y por siguiente vas a disfrutarla. Le doy respuesta a esta pregunta. La única manera que una persona cuida constantemente su corazón es con decir la verdad y hablar la verdad. No hay otro mecanismo. Lo demás que puedan las personas aludir o explicar de allí para allá, todo correlaciona con un solo principio: verdad. Los corazones se afectan, que en este orden de ideas, cuando hablamos de corazón, se refiere al órgano, pero en la parte espiritual es el alma, ¿sí? Y llevándola al Génesis, que es la primera manifestación de los seres humanos en la interacción Adán, Eva y la atmósfera sobrenatural negativa, en este caso era el mal, que estaban allí. Ellos, sus almas fueron ensuciadas, fue cuando Satanás le miente a Eva y Eva queda engañada, y luego Eva va y reproduce la información equívoca que Satanás le dio, le miente a Adán y al mismo tiempo Adán queda engañado. Desde allí para allá fue todo el fracaso y entró todo lo que ustedes hoy se puedan imaginar al alma de los hombres y al sistema de la tierra. La Biblia lo registra que en ese momento murieron, pero si ustedes miran, siguió la existencia de Adán y Eva en la tierra. Pero la palabra muerte allí en ese texto tiene que verse con separación. Al llegar la mentira, Adán y Eva se separaron de Dios y por consiguiente separaron toda la naturaleza y la creación que Dios había hecho por causa del hombre, en este caso de Adán. Entonces, hoy en día, para que una persona cuide su corazón constantemente, tiene que estar pendiente de lo que dice y habla. Por ejemplo,
El hablar verdad es siempre lo que usted va a decir, no solamente sea con el conocimiento mental, ¿sí? O de información, sino que sea la información que usted va a decir y la intención que usted tiene, que es la que la gente no sabe. Porque muchas veces por información podemos dar respuesta, pero en realidad la intención es otra. O muchas veces por información queremos hacer algo, porque para el que dirán, porque la gente, bueno, está el testimonio y todo lo demás, pero la verdad en el corazón no está hacer eso. Simplemente uno lo hace para que lo vean y para dar testimonio ante los públicos, pero verdad en el corazón no está la intención de eso, sino la intención de que para que si me miran, yo me cuido de que no me afecten. Pero cuando usted mente en realidad, va a decir algo al público o a la persona que le pregunta si se lo va a decir o le va a responder, que tanto lo que responde en el conocimiento de la existencia también estén en su corazón, ¿sí? Es la única manera que una persona constantemente puede cuidar su alma o puede cuidar su corazón. Está pendiente de decir y hablar la verdad. Es la única manera que lo puede cuidar, porque está escrito: conocen la verdad y la verdad os hará libre. Vuelvo y se lo repito, Juan capítulo 8, verso 31, ahí claramente está escrito: si conocieres la verdad os hará libre. O sea que no hay una manera que el alma pueda ser librada o se libre del mal. Solamente la única manera es diciendo la verdad y hablando la verdad. Si gustan pueden leer el texto, que ahí lo explican claramente y ahí está la explicación. Bien, esa es la pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. Nuestro pastor nos hizo la aclaración, familia, de cómo cuido mi corazón constantemente. Habla nuestro pastor eso y da una explicación y nos llevó de hecho al Génesis, y con el Génesis nos explicó muy claramente. Pero yo les voy a dar como un ticito de algo que yo he aprendido y que he visto constantemente con este mensaje, como para hacer un poco más de amplitud en la pregunta para las personas que están al aire. Es lo siguiente: siempre nosotros nos estamos cargando con la otra persona porque no les comprendemos, ¿sí? Si a mí alguien me da una expresión y yo la malinterpreto según mi estado en el que yo esté, pues obviamente le voy a generar un cargo a esa persona y de esa manera no estoy cuidando mi corazón. Ahora bien, si usted es una persona con el mensaje que hemos estado compartiendo, que la luz es el mismo Dios y el gobierno suyo es el Espíritu Santo, por ende, cuando la persona que está expresándole algo le dice algo a usted, así usted sepa que la persona le está diciendo algo que le pueda doler, usted le va a comprender y se lo va a pasar por alto. ¿Por qué lo va a comprender? Porque usted va a saber de que esa persona tiene un gobierno equívoco, algo le está gobernando que no va allí. Entonces, para que usted no se incomode con la persona, usted debe permanecer en luz, y de esa manera de permanecer en luz, permanece al mismo tiempo con Dios, y Dios es la verdad, y la verdad le cuida siempre su corazón porque es el mismo Dios cuidándolo a usted. Así que usted siempre debe tener en claro quién está hablando a través de esa persona, y de esa manera usted va a cuidar su corazón. Ahora bien, hago una aclaración un poco más allí. No se convierta en una persona maliciosa y no se crea que usted está santificado, ¿sí? Y que entonces cada persona que le habla tiene un gobierno equívoco. Tenga cuidado con eso. Usted debe tener, porque recuerde, Dios es la humildad misma, ¿sí? Y cuando usted le comprende, le atiende y le sigue dando afecto a la persona, no es usted, es Dios mismo a través de usted. Dios les bendiga. Seguimos con la segunda pregunta, espero les haya quedado claro. Hay un hermano de la congregación que nos pregunta a nuestro pastor, y es: David, ¿por qué derramó tanta sangre? ¿Sí? Nos está hablando allí en el Antiguo Testamento un hombre que hizo parte muy fuerte de la historia de la Biblia, que fue David. Entonces él pregunta de esta manera: ¿fue escogido para eso o qué pasó? Porque si hablamos de Dios, no hablamos de sangre. Entonces nuestro pastor nos va a compartir allí. Bien, este punto es un punto que va a ser un poco complejo para la apreciación de muchos, porque a David se le tiene en una estima que anduvo conforme al corazón de Jehová, y literalmente la Biblia lo tiene descrito así. Por esa razón muchas personas han cometido un gravísimo
error en la interpretación del texto sin tener en cuenta la hermenéutica, ¿sí? Porque como no tienen en cuenta la hermenéutica, entonces van a cometer un lazo de errores en esta interpretación. Primero quiero llevarlos a la comprensión de quién es Dios y el escogimiento de David, para no que no entremos aquí en una alegoría de textos bíblicos y de esa cosa, porque la Biblia tiene textos bíblicos para lado y para lado, para la derecha y para la izquierda. Eso está en la Biblia. Pero vamos a comprenderlo en Dios. Primero que todos, vamos a encontrar en los principios de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Significa que no hay un cambio de Dios, ¿sí? Y si no hay un cambio de Dios, entonces Dios no está empeñado en que las almas se las lleve Satanás. No está empeñado, independientemente del pueblo hebreo, independientemente del pueblo filisteo, de los gentiles, de todo lo que haya pasado, a la final para Dios son almas, son almas. Entonces, si tocamos el texto de Dios en ese tiempo, entonces vamos a encontrar que Dios tanto a los filisteos como a los amorreos y a los filisteos los amaba. Y los ama, digo los amaba porque ellos ya pasaron, pero en ese tiempo Dios los amaba igual que al pueblo hebreo, igual que a David, igual que a todos. Entonces Dios no quería ni siquiera la muerte de ellos ni la muerte de los demás, hablando en el contexto de las almas, no en que dejaran de existir, porque que las personas van a dejar de existir cualquiera, pero Dios no quería que las personas dejaran de existir sin Dios, sino que por lo menos hubieran conocido algo de la verdad para cuando dejaran de existir, entonces Dios viniera a recuperarlo él mismo con el proceso que hizo con Jesús. Entonces, David en ese tiempo fue escogido en un momentum para librar al pueblo de una opresión. Y yo considero que más este plano, aunque la historia lo haya narrado físico, la manifestación de David de Dios, hacia el librar al pueblo hebreo, si ustedes miran, vino de una manera muy sencilla. Ahí no hubo una espada, ahí no hubo un derramamiento, simplemente fue con una onda, una piedra. De allí para allá, en el tiempo de David, de la manera que se libraban las conquistas de ese tiempo, si traemos el tiempo de David a este tiempo, estarían lanzando las bombas nucleares y ninguna persona ha existido. Porque aún hoy en día, en todos los credos, cada religión dice que ella es la correcta. Todos los credos, tanto los musulmanes, con respeto a los hermanos musulmanes, y les digo hermanos porque son seres humanos, tanto los herodianos como todas las religiones dicen que ellos son los únicos que tienen la verdad de Dios. Entonces a la final ninguno se entera cuál es la verdad de Dios, porque todos son los correctos y todos tienen una manifestación diferente. Ahora bien, la verdad la tiene Jesucristo, que fue lo que manifestó. Y Jesucristo, cuando se presentó, él no se presentó de manera que le quitara la existencia a los hombres. Acuérdense que Jesucristo visible era Dios mismo espiritualmente. Explico de nuevo. Jesucristo visible o forma de hombre, dentro de él estaba Dios mismo. Y cuando Juan el Bautista le dijo a él, Señor, ¿quieres que pidamos fuego para que los consuma? Simplemente porque ellos fueron a pedir un favor que nuestro Señor ha mandado y se lo negaron. Entonces, como no quisieron, entonces dijo que pedían fuego para que los confieran. Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Era Dios mismo hablándole. ¿No sabéis que el Hijo del Hombre no ha venido para que las almas se pierdan, sino para ser salvadas? Si estamos hablando de Dios, ese mismo principio lo usó en el tiempo de David. Ahora bien, ¿qué pasó con David? Lo que pasó con David es que ciertamente llegó un momento de Dios para darle una solución y de ahí para allá lo malinterpretaron. Porque siempre Dios es el amor en todos los tiempos de los seres humanos. Y se lo reitero hoy y todas las generaciones. Siempre Dios es el amor y no quiere que nadie se condene ni que Satanás se lo lleve. Lo que pasó con David, tuvo que haber un desvío en la comprensión del ángel que le colocó a David para que le ayudara. Tuvo que haber un desvío de David, tuvo que haber un desvío. Y ese desvío lo llevó a malinterpretar de esta forma. Y se lo digo malinterpretar porque luego al final el ángel vuelve y le habla, enviado por Dios, cuando era la construcción del templo. Y Dios le dice que él no lo iba a construir porque había derramado mucha sangre. Si hubieran dado conforme al corazón de Jehová y Dios le hubiera aprobado todo el derramamiento de sangre, entonces ¿por qué le reprochó de nuevo que había derramado mucha sangre? La respuesta es sencilla, porque Dios no estaba en ese asunto. Ahora, ¿por qué los dejó? Es la forma que ellos encontraron de librarse de los filisteos. Fue la forma.
Y el pueblo hebreo siempre ha sido guerrero. El pueblo hebreo tuvo una oportunidad de Dios que lo visitaron los ángeles por causa de la generación. Y eso era un favor que les ayudaba en cierto modo. Ahora bien, si miran, Salomón fue quien construyó el templo y pueden mirar que en todo el reinado de Salomón no se derramó sangre. Y estaban los filisteos, estaban los amorreos. Si miran a Salomón, lo escogió Dios para la continuación y miran que no se derramó sangre. Simplemente Salomón pidió sabiduría. Y con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, de esa manera nunca derramó sangre. Nunca quitó existencia de nadie. Antes, por el contrario, todas las naciones se hicieron amigos de Salomón. Entonces había podido haber sido la misma sabiduría para con David. Pero le reitero, David en su alma era muy diferente a Salomón. Esa es la manifestación diferente. Entonces, para la conclusión, la del derramamiento de mucha sangre de David, se puede haber visto para su tiempo un beneficio, por decirlo de esta manera, pero no se pueden confundir que eso sirve para este tiempo, porque nosotros no somos de la generación de David, nosotros somos de otra generación y estamos en otro tiempo. Ahora bien, si lo manejamos exegéticamente, acuérdense que la Biblia, después de la aparición de nuestro Dios a través de Jesucristo, hubo un partimiento en dos, que según la teología está la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Y nosotros somos de la dispensación de la gracia, nuestras palabras del favor de Dios para con todos. Somos de ese tiempo, del tiempo de la línea de Jesús. Por lo tanto, hoy en día y en todos los tiempos, Dios no ha estado de acuerdo con que las almas se pierdan. Que eso que pasó con David fue la manera que ellos buscaron en su credo, como mucha gente lo está haciendo hoy en día. Están quitándole la existencia, no de pronto físicamente o con un arma a otras personas, con una espada, pero sí con la boca, sí con una mala expresión. Le quitan la existencia a las demás personas, hacen que las demás personas se mueran. Porque usted no tiene idea de un bochinche cuánto daño puede hacer. No tiene ni idea. Tanto que Santiago lo describió como, hablándose del bochinche, y refirió a la lengua como un bosque que enciende una llama y prende. Usted no tiene ni idea cuánto daño puede hacer. Y eso pasa en todos los credos que tienen que ver con la Biblia. Murmuran y hablan. Eso también siguen matando. De hecho, el apóstol Juan lo citó de otra manera, que cuando aborrecían a su hermano se convertían en homicidas. Juan lo está explicando de otra manera, porque el aborrecimiento después manifiesta una violencia. El tener rechazo en el corazón a la final manifiesta violencia en la cual Dios nunca va a participar. Y algo es seguro, que en el tiempo de David había rechazos por los filisteos. Eso es seguro, es seguro. Había rechazos por los filisteos, y si había rechazo, el padre no estaba en el asunto. No estaba en el asunto. ¿Por qué se permitió de esa manera? Para mi comprensión, no es que haya sido un permiso, sino que fue la elección de David. Fue la elección de David, porque cuando Salomón llegó al trono, Dios se le presentó a través del ángel y le dijo: pídeme lo que quiera y te lo daré. Y Salomón le pidió sabiduría para guiar al pueblo, teniendo un problema que le había dado el papá. David no acabó con los filisteos. Y entonces le responde el ángel enviado de Dios: por cuanto no me pediste riqueza, ni que todos tus enemigos cayeran en tu mano, le dijo: te doy sabiduría y riqueza y todo lo que no pediste. Entonces, si vamos a la elección, David había podido hacer lo mismo que hizo Salomón. Lo mismo había podido hacer. Lo mismo que hizo Salomón. Pero son dos personas diferentes. Y eso pasa en todas las generaciones. Bueno, va la segunda pregunta. Se las hace mi pastora. La tercera, perdón. Sí, familia, ahí nuestro pastor nos aclaró qué sucedió con David. Y en estos momentos no estamos en un derramamiento de sangre, sino en un derramamiento de amor, porque Dios siempre será amor. Ahora bien, una pregunta hace una de las hermanas de la congregación y se pregunta, y es una pregunta muy especial, y dice: ¿cómo se hace para confiar en las personas? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para confiar en las otras personas? Entonces nuestro pastor nos va a compartir y lo vamos a hacer mutuamente. ¿Cómo hago yo para confiar en las otras personas? Y primeramente debo confiar en mí mismo, ¿sí? Todo parte de mí mismo y de lo que hablábamos ahora hace un momento. No podemos dejar de confiar, no podemos dejar de creer, porque el dejar de confiar, el dejar de amar, el dejar de esperar, el dejar de tener esperanza, el dejar de tener anhelos es muerte. Por ende, siempre debemos de confiar en alguien o en algo que está allí con nosotros, allí a nuestro lado. Ahora bien, hay un punto que es muy especial. Sabemos que en el transcurso de nuestra existencia nos han decepcionado. Claro que sí, nos han decepcionado y al mismo tiempo nosotros hemos decepcionado.
Pero Dios nos llama a ser nuevos, no renovados, nuevos. Y cuando Dios nos hace nuevo, nos devuelve la confianza, porque Él mismo es la confianza. Ahora bien, si Dios constantemente, siendo Dios, está confiando en nosotros, pregúntese usted quiénes somos nosotros para no confiar en los demás, en que la persona que se acerque a Él todo lo hace nuevo. Ahora bien, si yo estoy en Dios, yo debo de saber de que Dios me hizo nueva y cambió cosas en mí totalmente para hacerlas nuevas, porque Él confió y sigue confiando en mí. Sí, entonces eso mismo le da esperanza a usted y le da claridad para confiar en las otras personas, sin interesar lo que esté sucediendo. Claro está, tenemos que ser nuevos, no renovados, no restablecidos, no recuperados, ¿sí? Como si fuéramos un objeto. En Dios tenemos que ser nuevos, y cuando este mensaje que Dios nos ha dado nos lleva a ser totalmente nuevos, volvemos a confiar, volvemos a creer, porque recuerden, los seres humanos no somos los que confiamos, ni los que creemos, ni los que tenemos fe. Todo lo hace Dios a través de nosotros. Así que allí los dejo con nuestro pastor para que les haga una amplitud en el tema. Bueno, muy bien por el aporte que mi pastor ha dado en ese orden de idea. Y yo amplío un poquito en lo que ha expresado, y es lo siguiente. Claro está que si una persona tiene la confianza, porque obviamente es de Dios, ¿sí? Entonces, aquí aclaramos un poco lo que es la parte. La gente popularmente mantiene diciendo que ellos tienen fe. Pero acuérdense que la fe solamente su naturaleza y su manifestación es confianza. O sea, que el producto de la fe es la confianza en los demás. Ahora bien, ¿cómo se adquiere la fe? Es un proceso más allá. La fe, acuérdense que la fe misma es Jesús, la fe misma es Dios. ¿Sí? Entonces, para una persona tener fe, necesita a Dios dentro de él. Entonces, para uno empezar a confiar, necesita tener a Dios dentro de él. Esa es la verdad. Acuérdense que Jesús nos enseñó que si no se volvían como niños, no entrarían. Y una de las virtudes del niño es que confía en cualquiera. Confía en cualquiera. No significa que el niño tenga a Dios dentro de él, sino que el niño está limpio, como lo que dijo mi pastora. El niño está limpio. Y si está limpio, pues obviamente no va a tener malicia hacia los demás, y por lo tanto va a confiar. Porque la desconfianza es producto de la suciedad, es producto de los malos pensamientos, es producto de la misma mentira. Por ejemplo, una persona que es mentirosa no le cree a otro, porque piensa que la persona que le está hablando miente como la persona que está mintiendo. Entonces, la forma más fácil es de esa, ¿sí? Es tomar la posición de estar en el estado de la verdad, estar en el estado de siempre decir la verdad, para cuando otro me diga yo creerle. Porque esa es la verdad. Si alguien no le cree a otro, no le confía, que el creer y la confianza van de la mano, significa porque la persona está en un estado negativo. En este orden de ideas, si me dicen algo a mí, o sea, si a mí no me consta para hacer un antagónico o contrarrestar lo que me está diciendo, pues lo natural es que yo debo de creerle. Yo debo de creerle. Ya si la persona me mintió, yo después me entero que me engañó. Pero no de entrada voy a ponerme a desconfiar. ¿Por qué? Porque de entrada me estoy manifestando que estoy en el mismo estado de la persona. ¿Sí? Si la persona me está mintiendo o está haciendo desconfiar, yo estoy en el mismo estado. Y si estoy en un estado de mentira o de engaño, pues natural, no voy a confiar. Entonces, el resumen más fácil de esto, de lo que yo he dicho, es la sencilla razón, ¿sí? Dios en nosotros. Como eso es un proceso complejo, porque es la final de nosotros, pero mientras tanto debemos de estar en el estado de la verdad. Y eso nos lleva a no pensar mal de nadie, ¿sí? El no pensar mal de nadie nos va a ayudar a confiar, pues, en la persona. Eso nos lleva a eso. Y nos da más fácil de esa manera, porque el pensar mal de las personas implica que vamos a desconfiar de ellos, ¿sí? Y el desconfiar de ellos, pues naturalmente viene la murmuración, viene la habladuría, porque como no confiamos, entonces empezamos a decir cosas que no son. Pero lo más fácil es empezar primero que todo a uno hablar verdad y decir verdad, para que no tengamos que pensar mal de los demás cuando nos dicen las otras cosas. Sé que es un tema muy complejo para muchos porque hay muchas cosas, pero esto se trata de mí, se trata de usted personalmente, independientemente de lo que las demás personas hagan. Acuérdense que Dios no está señalando a nadie.
por lo que las personas hagan. Si fuera así, este mundo ya no existiría y nadie entraría al cielo ni nadie se iría con Dios. Por eso la persona lo debe hacer por ella misma y es de la única manera que podemos cambiar al mundo. Usted su casa no la va a cambiar si desconfía de los que están en su casa. Usted luego está pasando orándole, pidiéndole oración a Dios que cámbialos, cuando usted mismo está desconfiando de ellos. Y gusta que el cambio empieza por mí mismo. Por mí empieza el cambio. En un núcleo, en una sociedad, en un hogar, empieza por mí. No empieza por los demás. Mas Jesús dijo en otras palabras, lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, dijo, háganlo ustedes primero. Y en lo personal a mí me gusta que confíen en mí. Entonces, en esa posición debo estar yo. Bueno, le doy a mi pastora porque seguimos con la cuarta. Sí, mi pastor. Aquí seguimos con la última pregunta que hicieron por el grupo de Somos una Familia y es la siguiente. Y esta persona pregunta algo que se vuelve una duda para muchas personas y es claro y es válido hacerla. Y se pregunta, ¿hay crisis en el pueblo cristiano? Claro que sí hay crisis. Claro que sí hay crisis. Claro que sí hay crisis. La primera crisis que hay, la primera crisis que hay en el pueblo cristiano es que no estamos en el estado apropiado. Estamos en el estado de la mentira y el engaño por completo. O sea, con esto no quiero volverme un perfeccionista ni me van a malinterpretar mal con eso, sino que le estoy hablando desde el punto de Dios, ¿sí? Desde lo que Dios quiere para con nosotros. Claro que hay una crisis, no le estoy hablando de la crisis económica. La crisis mayor que existe, la crisis mayor que existe es la siguiente. La crisis mayor que existe es la siguiente. La crisis mayor que existe en el ser humano es esta, que el ser humano no sabe la verdad de sí mismo. Por ejemplo, la persona es orgullosa y mira orgullo en los demás. De entrada eso es una crisis. Es una crisis porque la verdad él no sabe que es orgulloso. Porque si él supiera que es orgulloso, inmediatamente aclararía su problema. Y le estoy hablando desde un punto espiritual, porque es que de ahí es donde radican las cosas. Si espiritualmente, o sea, en cuanto a mi alma, yo estoy mal, de ahí para allá todo lo que voy a coger va a estar mal. Porque acuérdense, lo importante es el ser como tal, es el ser. Dios todo lo puso en mano del ser. El mundo se lo puso a administrar al hombre, al ser humano. Y después de que el ser humano se perdió todo con él. Y entró la crisis. Vámonos al Génesis un poco. Me fascina el Génesis. Cuando Dios colocó al hombre no lo creó con una crisis. La crisis entró cuando Satanás apareció en el hombre. Entonces, claro que va a haber crisis. Si el hombre es engañado y el hombre sigue mintiendo, claro que va a tener una crisis global en todas las áreas. Empezando desde su sentimiento y terminando en las cosas materiales. Entonces, la crisis mayor que hay es esa. Que no hemos conocido la verdad de nosotros y la verdad que es según Dios. Apenas estamos enterándonos porque a medida que estamos conociendo la verdad, la cual es según Dios, esa me lleva a la verdad mía de lo que yo soy y al mismo tiempo voy a hacer una corrección y una mejora de lo que yo he tenido por credo y de lo que he tenido como por convicción o principios, los cuales no se han manifestado para la conveniencia de mi alma. Entonces, cuando hago la mejora, mi alma es la primera que va a ser conveniente. Por ejemplo, uno de los principios más grandes que existe en Dios, dando es como se recibe. Y viene que la crisis más grande está en que a la gente no le gusta colaborar, no le gusta dar. Y esto lo estoy hablando directamente de los lectores de la Biblia. Hay un egoísmo total en medio del pueblo. Entonces, claro que hay una crisis, porque la crisis empieza desde que el hombre tiene lo del mal. Y Satanás es el único avaricioso, el único egoísta, el único mezquino, el murmurador. Todas esas características son de Satanás. Mientras los hermanos, las personas que leen la Biblia, que van a la iglesia, estén en esa posición, hagan lo que hagan, va a haber una crisis. Entonces Dios lo que nos manda es a corregirnos, ¿sí? De adentro para que se manifieste afuera. Porque si están corrigiendo de afuera, colocándolo bonito y por dentro está malo, es como el hombre que colocó su casa sobre la arena y cuando vino el viento se manifestó en realidad lo que tenía. La arena se la sostuvo hasta que no vino dificultad, pero cuando vino dificultad se le desplomó todo.
Porque la arena es un sinónimo de mentira y de engaño. Pero cuando las colocas en la roca, obviamente cuando vengan las dificultades, si lo que ha construido lo construyó en Dios y lo construyó en verdad, ténganlo por seguro que ahí para adelante va firme. Por entonces, de entrada, la mayor crisis que hay en nosotros es esa, la que ya les expresé. Familia, por aquí tenemos otra pregunta que es muy importante y yo espero que esta persona o las personas que la persona que hizo la pregunta en este momento esté sintonizado en nuestra emisora para que escuche con mucha claridad, que es una pregunta con mucha potencia y que puede traer mucha, trae como mucha alegoría, por decirlo así, pero hay una sola verdad de esto y nuestro pastor la va a explicar. Y si esta persona ha asistido a nuestra congregación, ha escuchado el mensaje, creo que le va a ser mucho más claro la explicación esta noche. Y esta persona pregunta lo siguiente, algo que no son, creo que esa duda no es simplemente para ella, sino para mucho, y no solo en Cali, Colombia, sino en el mundo y en el creo evangélico. Y vamos a ver Dios qué nos enseña. Y dice lo siguiente: pastor, ¿es posible el recasamiento? La Biblia habla sobre el recasamiento, ¿es válido el recasamiento? Escuchen ustedes, familia. Bueno, aquí vamos. Muy bien. La amada hace una pregunta que si es bíblico el recasamiento, ¿sí? Que si el recasamiento es bíblico. Bien. Aquí vamos a entrar en un punto para ser amplio desde el punto de vista, primero lo literario, ¿sí? Y de pronto me amplío un poquito en esta respuesta. Primero lo literario, ¿sí? Lo exegético y luego lo que es según Dios. Ahora bien, la Biblia en ningún momento literalmente habla de recasamiento. Ella no habla de recasamiento, jamás habló de recasamiento. A Jesús le hicieron una pregunta sobre el divorcio. Y Jesús, la respuesta que dio sobre el divorcio fue una respuesta muy enfática y muy categórica. Él le respondió a aquellos que preguntaron, la respuesta fue la siguiente. Preguntaron, ¿por qué Moisés os permitió dar carta de divorcio? ¿Por qué Moisés permitió repudiar a su mujer? Escuchen bien. Los hebreos en ese entonces, los fariseos, le preguntaron a Jesús. Ellos eran conocedores de lo que estaban preguntando en el contexto exegético. Y preguntaron de la siguiente manera: ¿por qué Moisés permitió repudiar a su mujer y darle carta de divorcio? Y Jesús les dijo: por la dureza del corazón. Pero no está hablando de la carta de divorcio, está hablando del repudio. Por eso es la respuesta, como todo está pegado allí en la pregunta, pero lo que nuestro Dios, acuérdense en que Dios es quien está hablando a través de Jesús. Él no se va a enfatizar en el divorcio. Él no se va a enfatizar en eso, sino que se va a enfatizar en la raíz de todo, en la cual es el rechazo, ¿sí? Que viene de entrada, ¿sí? Y él dijo: por la dureza de vuestros corazones, más bien, y le narró, en el principio no fue así. Después de que le dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió dar carta de divorcio, pero Jesús le dijo: más en el principio no fue así. Tomando estas palabras que fueron muy sabias de Jesús, muy sabias, cuando Jesús le da respuesta a ellos acerca del divorcio, ya le hago la respuesta, ya le doy la aclaración a la hermana, sino que le estoy tocando la respuesta histórica que está registrada en la Biblia. Ya le doy una respuesta a la hermana. A la hermana que hizo la pregunta. Cuando Jesús citó lo que fue el tema del divorcio, que fue lo que Jesús enfatizó en el credo cristiano, cuando él tocó el tema del divorcio, claramente se vio que le citó a Moisés. Cuando Jesús le cita a Moisés, Jesús le está hablando según el desarrollo de las normas terrenales que el pueblo hebreo tenía, que habían sido establecidas por Moisés. Lo que Moisés trajo del monte de Sinaí, que yo le llamo la carta magna, fueron los 10 mandamientos, ¿sí? Y le está diciendo en los 10 mandamientos, uno de ellos es: no adulterará, no dirá falsos testimonios, no mentirás. Si ustedes miran esos 10 mandamientos, Jesús después lo relacionó en un solo mandamiento: el amor a su prójimo. Pero el punto que quiero darles, cuando él le tocó, se lo voy a hablar de manera terrenal. La manera terrenal que le tocó fue
lo que ya Moisés había expedido dentro de la resolución, que la ley como tal son 613 mandamientos, pero los 613 mandamientos salieron de los 10 mandamientos, corrijo, los 613 mandamientos tienen 10 mandamientos que fue lo que mandó Dios como carta magna, y eso está en todas las constituciones del mundo de otra manera. Los 603 mandamientos tuvieron que ver con las resoluciones, los decretos, los estatutos y las ordenanzas expedidas por el ejercicio del juez, que en este caso era Moisés. Si tienen la historia bíblica claramente, acuérdense que Moisés era el que estaba juzgando al pueblo con los 10 mandamientos, pero se presentaron muchas dificultades en la comprensión de los 10 mandamientos. Entonces Moisés se vio obligado a expedir resoluciones, ordenanzas, mandamientos y decretos en cuanto al ejercicio terrenal de la moral terrenal y el comportamiento de los hombres en este orden de ideas. ¿Sí? Entonces, cuando Moisés pide una carta de divorcio, es porque Moisés como juez tenía la competencia de hacer una separación de lo que era terrenal, del ejercicio terrenal. Él como juez ordenado por Dios, hablando de Moisés. Estoy hablando específicamente de Moisés. No vayan a pretender que los otros jueces de este mundo de hoy en día son establecidos por Dios. No vayan a meterse en ese paseo, porque los jueces de hoy en día establecidos por Dios, los jueces de hoy en día en este mundo, no me pueden decir que Dios los ha establecido. Simplemente la Constitución, que tiene su forma allá democrática para elegir los jueces. En ese asunto no va Dios, porque ya les dejó Dios su disposición. Pero en el pueblo que tenía un gobierno teocrático, que teocrático era Dios, Moisés, y Moisés y el pueblo. Eso es teocrático. No había democracia ahí porque no había necesidad de una democracia. Una democracia es donde todos pueden opinar y cualquiera saca su propio concepto. Cuando es teocrático es Dios, Moisés, y simplemente la opinión de Dios es la relevante. Pero en este orden de ideas, Moisés, por el ejercicio, tomó ciertas diferentes. Luego vino Jetro y le dio un consejo a Moisés, y Moisés colocó otros que le ayudaran al juicio de muchos problemas menores. Pero ellos siempre lo hacían con la ley. Entonces, cuando Moisés pidió, es porque vio que no había solución. Por eso Moisés era competente para dar divorcio. No había solución. Si la mujer rechaza al hombre y el hombre rechaza a la mujer, ¿qué solución queda en los códigos terrenales? La justicia terrenal tiene que hacer su ejercicio para evitar un conflicto mayor. Y si ella no quiere vivir con él y él con ella, pues entonces tienen que darle carta de divorcio. Y eso está contemplado en las leyes terrenales. Está contemplado en las leyes terrenales. Allí no pueden meter a Dios porque es un ejercicio y es de una competencia terrenal cuando hablamos de divorcio. Es competencia terrenal, es competencia de los jueces de este mundo, los jueces que juzgan este mundo. Acuérdense que Dios no lo vino a juzgar. Es competencia terrenal. Entonces, lo que es el divorcio es terrenal. Ahora bien, si la Biblia no habla de divorcio, si la Biblia habla de divorcio, significa que el recasamiento fue un invento de los hombres. Porque si según la tierra hay una separación en lo que es el ejercicio de los registros matrimoniales, en lo que tiene que ver con la notaría o con el juzgado, porque tanto el notario separa, anula el divorcio, anula el matrimonio, y tanto los jueces, que son los competentes, también anulan el matrimonio después de que no hubo una solución apropiadamente en los contextos de la raza humana. Entonces, si hay una anulación por las autoridades competentes en la tierra, que son los encargados de hacerle juicio a los temas del matrimonio, significa que no va a haber recasamiento, porque el tema de recasamiento significa 2 veces casado. Y según las leyes constitucionales del mundo, una persona no puede contraer matrimonio estando con otra casada, por eso existe el divorcio. Y cuando hablo casada me refiero al contrato matrimonial, ¿sí? Que es expedido en la notaría o en un juzgado, ¿sí? Por eso no existe un recasamiento, porque 2 veces sería una bigamia, y bigamia ya es un delito jurídico. Lo primero que hay, por eso a la persona le hacen un proceso de que saque un registro válido para matrimonio cuando se va a casar, un registro civil que diga válido para matrimonio. Claro está que cuando va a la notaría a expedir ese registro civil válido para matrimonio, a la persona le aparece claramente si tiene un matrimonio con otra persona. Entonces, por lo tanto, tanto el juez como el notario no le va a dar un permiso de contraer de nuevo un matrimonio.
Entonces, por eso no existe un recasamiento en la Biblia. El punto que la persona me lo pregunta por causa de Dios. Me lo pregunta por causa de Dios porque ese ha sido el tema de las personas creyentes. Y cuando lo vamos por causa de Dios, lo vamos a manejar desde el principio de Dios. Lo manejamos desde el principio de Dios. Porque en el texto literal y en el exegesis bíblico que hay, cuando hablamos de adulterio, la traducción del adulterio al español, adulterio lo que significa es quitarle la pureza a algo. Eso se llama adulterar, no tener relaciones sexuales con otras personas. Es quitarle la pureza a algo. Bien, cuando hablamos de pureza significaría que el matrimonio tendría que ser puro, si lo vamos a llevar a la parte espiritual. Puro le dicen porque es un convenio de matrimonio entre dos personas, pero manejándolo en el contexto de Dios, la pureza empieza desde la limpieza, ¿sí? Por eso, antes de las personas juntarse, es muy importante que se digan la verdad. Es muy importante que se hablen la verdad. Aquí ya le estoy explicando referente a Dios, para que no existan los engaños y luego cuando estén conviviendo bajo un mismo techo, distinguiéndose con la otra persona, ya aparezcan cosas que las personas no se esperaban. Porque si desde el inicio se dicen la verdad, cuando van a la convivencia no va a haber ninguna dificultad. Pero la mayoría de las dificultades que hay con las personas es por causa de que se han metido y se han enterado que estaban engañados. Tanto el hombre no espera lo que la mujer le prometió o lo que vio en la mujer, ni la mujer espera lo que el hombre le prometió o vio en él. A la final se juntaron y fueron a la notaría con un engaño. Aquí esto es moral. Y lo estoy hablando en el contexto ya espiritual. Esto es moral. Ahora, cuando Jesús citó el Génesis, es porque Dios no hace matrimonio. ¿Comprenden? Lo de Dios es unión. Y la unión tiene que ver con uno. Dios no hace matrimonio. Y donde hay unión, es natural que no va a haber separación. El apóstol Pablo por allá les habló algo acerca. Él mezcló lo que era la unión y se lo tradujeron con lo que era el matrimonio. Él dijo, ¿cómo la persona va a aborrecerse a sí misma si no puede aborrecer a su propio cuerpo? Pero Pablo lo está hablando desde el mismo punto de la unión. Y lo explicó porque la mujer es dueña del hombre y el hombre de la mujer. Pablo ahí está hablando de los que son un solo ser. Si lo llevamos a la parte espiritual, que ella es el alma y es el punto donde Dios va, es natural que no se pueden rechazar. ¿Por qué no se pueden rechazar? Porque son una sola alma. Es una sola alma. Son un solo pensamiento, aunque piensan diferentes. No se van a mentir, no se van a engañar. Si hay un engaño en una relación de pareja, no piensen que Dios va a estar de acuerdo con eso. Acuérdense que Dios no respalda la mentira, ni respalda el engaño, porque la mentira, claro está, que es de Satanás. Entonces, si en una relación de pareja que fueron ante las leyes terrenales competentes a contraer lazos matrimoniales jurídicos, eso no tiene que dar a entender que Dios está aprobando eso. Eso es competencia de la sociedad para establecer una organización. Y es más, el matrimonio, según lo que es la Constitución, es establecido por el bien común y de cuidar la familia. En este orden de idea, cuidar los bienes de la familia. Cuando habla de bienes, está hablando de los bienes materiales. Es por esa razón que está constituido. Porque antes de que existiera esto, el hombre se iba y dejaba a la mujer en la calle con los hijos, porque la misma Constitución le da el beneficio que cuando el hombre se va, la mujer es la que tiene, por derecho legal, y es la que tiene la custodia de los hijos. Entonces, como el hombre se iba, ella acaba con la custodia legal de los hijos, entonces la dejaba en la calle. Entonces, de ahí fue donde sacaron el matrimonio, que el matrimonio es el proceso civil. Es el proceso civil, ¿sí? Cuando ya esto apareció, hoy en día es tanto que el matrimonio civil no sirve, que ya la Constitución misma evolucionó colocando una norma que después de que una mujer conviva con un hombre 2 años, así no tenga un matrimonio, en el civil le pertenece el 50% de los bienes. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, tiene que ver con lo terrenal, porque de hecho el matrimonio es civil. Tanto está que en el credo evangélico está estipulado que antes de ellos hacer públicamente en una congregación la convivencia en 2 parejas para tener sus hijos y para llamarles matrimonio, primero lo mandan a los jueces de la tierra, porque ellos son los competentes a que allá contraigan su matrimonio, y luego lo que hacen es una ceremonia pública
Ya la Constitución evolucionó hoy en día, que algunas denominaciones tienen el privilegio de hacer un matrimonio, pero lo que ellos hacen, si ustedes miran, se comportan tal cual como un notario. Lo que les dieron fue el permiso para que se haga un matrimonio notarial como está contemplado en la Constitución política, hablando de Colombia. Ya las diferentes constituciones del mundo tendrán su forma, hablando de Colombia. Entonces, el sacerdote o el que ministra el culto, está contemplado claramente en la norma, él viene y hace un proceso. Para eso tiene que tener un conocimiento jurídico y en ese orden de idea un abogado da una asesoría al que hace el culto o el ministro del culto para que haga el matrimonio conforme a las leyes terrenales, para que luego tenga un peso terrenal, porque después de hacerlo en la congregación tiene que ir a sentar a la notaría y la notaría lo va a medir por el rigor de la ley. Ese es el matrimonio. Por eso muchos pastores que tienen esa oportunidad simplemente hacen su matrimonio allí con una mesa en una habitación, no hacen un culto, ¿sí? Cuando van a hacer un culto ya es cuando la persona lo pide, pero él primero lo que les hace es lo civil y luego hace una ceremonia pública. Ahora, cuando se trata de Dios no hay necesidad. No hay necesidad. Lo importante en Dios es la unión. Eso es lo importante, porque lo que Dios une es lo que el hombre no lo separa. Por eso está establecido. La unión de Dios es lo que el hombre no puede separar. ¿Por qué el hombre no puede separar? Porque el hombre no es competente allí. El hombre no es competente. Entonces, por eso es importante, para que el hombre no sea competente, es que Dios sea el competente. En otras palabras, es Dios quien los une. Por ejemplo, cuando hablamos de que Dios es quien los une, vámonos al Génesis. Acuérdense en que Adán fue manifiesto por Dios con todo dentro de él. Después del proceso de la multiplicación de la raza humana, es que Dios hace caer el sueño y manifiesta a Eva. Pero si miran espiritualmente, Adán y Eva eran uno solo. Uno solo. Uno solo. La evidencia que Dios dejó en la costilla fue la manifestación para esta tierra. Pero en cuanto a Dios, Adán y Eva son uno solo. Entonces, cuando un hombre llega a una mujer, ¿sí? Llega a una mujer, es importante que ellos sean uno en su sentimiento. El hombre está en el corazón de la mujer y la mujer en el corazón del hombre, hablándolo en el punto sentimental. Cuando esto está, significa que no hay un engaño. Claro está que se van a decir la verdad. Si se miente, no va a estar en el corazón. Aunque muchas personas dicen, no, yo no le miento a mi mujer, pero la verdad es que sí le miente. Porque para usted no mentirle, tiene que tener la comprensión clara de la verdad. Y usted mismo tiene que tener un estado de verdad. Eso va para el hombre y la mujer. Si no están en ese estado de la verdad, le va a mentir. Por muy mínima que sea, la mentira es mentira. Y acuérdense que las mentiras pequeñas, según el hombre, son las que echan a perder las grandes construcciones. Entonces, mentira pequeña, mentira grande, esa clasificación la hemos dado a los hombres. Pero mentira es mentira, donde lo miren. Entonces, cuando se trata de Dios, una relación entre hombre y mujer no puede llevar mentira para que luego venga la unión del Espíritu, que es la que Dios hace. Esa unión del Espíritu es cuando ya el hombre y la mujer o la pareja tomó la decisión de decir la verdad, de no mentirse como ellos. Entonces, esa práctica del ejercicio de la verdad hace que Dios venga a su relación y la apruebe. Y cuando Dios la aprueba, eso nadie lo va a separar. Partan del punto de vista. Si no se mienten, nunca va a haber separación, porque la gran mayoría, el 99% que hay en lo que llama que el hombre y la mujer se separan, es por causa de la mentira. Por causa de la mentira. Siempre estudien todos los casos que van a estudiar, todos los casos, y van a encontrar que hubo mentira. Lo que pasa es que algunos están engañando a sus esposas o están engañando a sus esposos y están ahí ocultos dentro de ellos y piensan que Dios les está probando esa relación. Por eso el día que se vaya a manifestar, se acerquen a Dios, Dios les va a exponer eso. Entonces Dios lo que está esperando es que la persona tome la decisión de empezar a hablar la verdad. Explico algo aquí. ¿Qué significa esto? Esto no significa que la persona haya hecho algo por allá y tenga que venir a decir el pasado a la persona. No, de eso no está hablando. Está hablando de que si usted hizo algo por allá y aún todavía está oculto, desde este momento que escuche este consejo, tome la decisión de no mentirle más a su mujer. Y lo que usted tiene que confesar, vaya y confiéselo con su pastor. Vaya y busque a su pastor y confiésele, y que su pastor, por favor, le dé un consejo, no ir a decir a la mujer.
Porque si va y le dice a la mujer o le dice al hombre, de entrada eso no lo va a soportar nadie. Nadie lo va a soportar. ¿Sí? Que desde ahí, que cuando llegó a confesarse, llegó a donde Dios. La confesión delante de Dios les quita. Está escrito: si confiesan en vuestros corazones, Dios es fiel y justo para quitarles todo el mal. Pero si los encubre, no prosperan. Así está escrito. Entonces, siempre y cuando hay un ocultismo, un encubrimiento de las cosas en una relación, no va a estar Dios de acuerdo allí. Por eso es que ocurren las separaciones, como le llaman, de un hombre como una mujer, pero es por causa de la mentira. Es por causa de la mentira. Es por eso que ocurren, por causa de la mentira. Y este es todo el problema. Este es todo el problema. De pronto para algunas personas se va a volver complejo, pero no se está tratando eso. Se está tratando es que desde el momento que usted escucha y desde el momento que usted es consciente que hay mentira, tome la decisión de no engañar más a su mujer, ya que están unidos. Si están de novio, tomen la decisión de hacer algo bien. No se pongan a levantar un núcleo o a levantar un hogar con principios de mentira, porque se los digo por experiencia propia, después se les va a manifestar. Y más si Dios los llama como ministros, se les va a manifestar, porque la mentira en el ministerio de Dios no sirve. No sirve. El hombre que está codiciando mujeres, eso lo sabe él solo. La mujer que está codiciando hombres, eso lo sabe ella sola. Pero tarde que temprano eso va a dar un fruto. Va a dar un fruto. Si no se limpian de eso. Y esto no solamente que la mujer tiene que limpiarse y el hombre tiene que limpiarse. Se trata de que los dos manifiestos tienen que limpiarse para que se vuelvan uno en Dios. Unos en Dios. Si no se vuelven uno en Dios, no va a haber una unión. Claro, corrijo. Si no se limpian en Dios y para con Dios, no van a ser uno. Y si no son uno, ténganlo por seguro. Eso pueden pasar 20 años, 35 años. Ténganlo por seguro que un día no soportarán. Un día no aguantarán. Porque si cuando se trata de la mentira, acuerden que la mentira es Satanás mismo. Y un día Satanás busca la manera. Cuando ya se canse de los individuos o que ya no les sirvan más, que tomen la decisión de no servirle más a Satanás con la mentira, si antes de estas cosas no han decidido acercarse a su pastor o a sus pastores y confesar y que el pastor ore por ellos en la confesión, les envíe luz para que esto no les repercuta, eso tarde que temprano les va a aparecer. Les aparece allá. En este orden de ideas, tomando lo que es el punto de la mentira. Porque cuando hablan del recasamiento, es que piensan es que si una mujer se casó con un hombre, ¿sí? Hay un credo, porque la Biblia no habla de eso. Hay un credo que dicen que se tiene que quedar para siempre. Lo que le tradujeron al apóstol Pablo fue una cosa muy diferente. Que si se separa o quédese sin casarse. ¿Sí? Dice, voy a buscarles bien el texto para explicarle esto que le leyeron al apóstol Pablo. Y voy a irme al texto de Corintios capítulo 7. Voy a explicar bien esto porque este es el texto que tiene más cabezones a mucha gente. ¿Sí? Aquí está el texto. Corintios capítulo 7. Corintios capítulo 7. Deme en un momento, consigo el texto aquí. Un momento lo consigo. El capítulo 7, si usted tiene su Biblia allí o me está escuchando, vaya y léalo. En el verso 10. Colóquenle bien cuidado a lo que Pablo está diciendo. Colóquenle bien cuidado. Si nosotros tomamos este punto de vista de lo que le tradujeron a Pablo aquí, y cuando usted va al original, usted va a encontrar muy bien. Y cuando entre en Dios, lo va a comprender mejor. Colóquenle bien cuidado. Aquí dice, verso 10 de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio. Pablo está tocando dos cosas que no lo explican como debe de ser, es por algo. Pero lo que le trajeron a Pablo es muy claro. Si no diría solamente matrimonio. Porque una cosa es la unión y otra cosa es el matrimonio. Acuérdense bien, la unión no la hace el contrato, porque la unión se trata de uno. Y no me van a decir que no, es que tiene que tener una sola mujer. No. En el contrato tendré una sola mujer,
Pero hay personas que se han contraído matrimonios, han ido entre los jueces y han ido a celebrar matrimonio en las congregaciones con otras personas en su corazón, teniendo otras personas en su corazón. Entonces, si vamos al punto espiritual, no podemos interpretar de esta manera, porque tarde que temprano lo que está en el corazón se va a manifestar a la luz. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Comprendan bien esto. Cuando Pablo dice, mando no yo, sino el Señor, no es que Dios le está dando una ordenanza a Pablo. Pablo está citando lo que Jesús les explicó allá en Mateo. Y cuando Jesús se lo explicó, debemos de comprender las expresiones de Jesús. Jesús se lo explicó fue por causa de la misma ley de Moisés. Fue por causa de la misma ley de Moisés. ¿Sí? Fue por causa de la misma ley de Moisés. Porque cuando Jesús, voy a tocarles más bien este tema. Si me lo permiten al aire, se los voy a tocar bien bíblicamente para darles a comprender. Permítamelo en un momento, tomo los textos bien bíblicamente para darles a comprender. Pablo cuando cita a Jesús, voy a irme primero al texto que Jesús dijo en los problemas del matrimonio y luego le llego a este texto. Permítame en un momento ya que estamos aquí, porque esto hay que darle bien claridad y comprensión en el texto bíblico. Hay que darle bien claridad y buena comprensión. Permítame en un momento. Un momento hago aquí la comprensión y no les voy a dar ningún argumento, porque dirán, bueno, es que la Biblia dice, entonces vamos a comprender lo que primero Jesús habló. Dime un momento, que voy al libro de lo primero que voy a mostrarle la parte de Jesús. Es lo primero que voy a hacer, mostrarle la parte de Jesús. Lo primero que voy a hacer. La parte de Jesús para que me puedan comprender mucho mejor. Discúlpenme un momento. Se encuentra en el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Se encuentra en el libro de Mateo. Se encuentra en el libro de Mateo. Aquí Jesús le dice, entonces le vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por cualquier causa? Se los voy a leer del texto 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le seguía gran multitud y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Miren que Jesús mismo le citó a los fariseos el Génesis. El Génesis. Ahí Jesús les habló de la unión. De la unión. Por eso Pablo acá explicó la unión. Ya lo llevo. Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Aquí que escriben carne, sí, pero lo que está hablando el Génesis no es de carne, está hablando de alma, está hablando de sentimientos. Deben de ser uno solo, por eso si se rechazan no son uno, no van a ser uno, compréndanmelo bien. Así contraigan matrimonios civiles o religiosos, no serán uno y el día de mañana se separará eso. Por lo tanto, si hay un rechazo, no va a entrar Dios. El Espíritu Santo no entrará allí y por lo tanto no aprobará eso. Así lo hagan todos los protocolos que hagan, religiosos o notariales. El Espíritu Santo no lo va a aprobar. Por eso es que no
permanecen. Y si algunos han permanecido hasta hoy en estas condiciones, están engañando a la sociedad, engañan a su propia familia, a sus propios hijos, porque la verdad no hay en ellos una limpieza emocional, porque hay un rechazo. Por eso los hijos crecen en ese núcleo y crecen fríos, sin sentimientos. No estoy hablando en todo, pero estoy hablando en el 99%. Por eso cuando les hablan del evangelio, no les creen, porque entre papá y mamá hay un rechazo mutuo. Y ese rechazo mutuo manifiesta en los hijos y es un rechazo que no quieren saber nada del evangelio. Por eso encuentran a muchas personas, administradores de congregación, con dificultades en sus hijos que no quieren saber nada del evangelio, pero es por el mismo rechazo que hay entre ellos y por la misma mentira que hay entre ellos. Entonces Dios no participa ahí, aunque socialmente y por el sentimiento a los hijos permanezcan. Pero un día, si se acercan al Espíritu Santo, si esto no lo solucionan, cuando les llega la verdad a su corazón, ténganlo por seguro que no lo van a soportar. Por eso Jesús les dijo, el que juntó, por tanto no, aquí sigo diciendo, sino que ya son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Punto. Cuando Jesús le cita esto a ellos, Jesús le está recordando claramente lo que es el Génesis. Entonces, Pablo viene acá y escribe acerca de la unión. Tengan en cuenta que Pablo era uno de los teólogos más completos que tuvieron los discípulos. Acuérdense que Pablo fue un discípulo de Gamaliel, que era un respetado en cuanto a la ley, ¿sí? Y en cuanto a la interpretación de los textos de la ley de Moisés. Entonces, cuando Pablo escribe esto, retomando, se me cayó la llamada por algún inconveniente. Estoy retomando, pueblo. Entonces, cuando el texto de Jesús, cuando él le cita, allá dándole la respuesta a los fariseos, él les dijo que si no habían leído al principio, el Génesis, y les citó el tema de la unión, que es la parte de los sentimientos. Entonces, cuando ya viene Pablo a darles este consejo, él dice en el verso 10 de 1 Corintios 7, que es donde escribe problemas del matrimonio. Si miran el texto que Pablo está tocando, Pablo está dándole una solución a aquellos que no han comprendido cómo son estas cosas. Y está diciendo de la siguiente manera: pero a los que están unidos en matrimonio no mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su mujer. Bien. Cuando pasa esto, Pablo está diciendo a los que están unidos en matrimonio. Pero lo que no comprende es que si hay una unión, no hay una separación. No hay una separación. Si hay una unión, no hay una separación, porque fue lo que Jesús citó desde el inicio. Por eso Pablo está diciendo, no lo digo yo, lo dice el Señor. Pero aquí no están diciendo las cosas como deben, no lo están tomando del ámbito más claro como lo deben de ser, sino que la separación que Pablo está hablando no se está refiriendo a la separación divina, se está refiriendo a la separación constitucional, lo que le llaman el matrimonio. ¿Por qué lo está hablando de problemas del matrimonio? El matrimonio tiene dos facetas, la faceta jurídica y la faceta de Dios. Y no podemos mezclarlas las dos cosas, porque si vamos a hablar que la faceta jurídica es la faceta que Dios aprueba, pues miren claramente que los mismos jueces son los que están haciendo las cosas que van en contra de Dios con respecto a este matrimonio. Los mismos jueces son los que están haciendo cosas, y ellos lo hacen porque está basada en la Constitución. Si lo metemos al ámbito de Dios, son los mismos jueces que están separando, ¿sí? Son los mismos jueces que están hoy en día dándole matrimonios a perros, a animales.
Entonces no podemos decir que un juez es una competencia ante Dios. Y son los mismos jueces que están haciendo matrimonios de mujer con mujer y hombres con hombres. Que eso es normal para la sociedad y no estoy en contra de eso, sino que explico esto para el punto y la comprensión del pueblo religioso. Yo no estoy en contra de esas cosas. Lo explico para el punto de la comprensión, ¿sí? Son los mismos jueces que están otorgando estas cosas, que para el mundo religioso eso es algo blasfemo. Es algo blasfemo para el mundo religioso, ¿sí? Para el mundo religioso es algo blasfemo. Por eso, en este orden de ideas, Dios no le da relevancia a este tipo de matrimonio, le da relevancia al alma de las personas. Relevancia. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Si decimos que las leyes terrenales son puestas por Dios, entonces todos los pastores tienen que aprobar el recasamiento de hombres con hombre y mujer con mujer si se trata de las leyes terrenales. Y esto lo digo con todo respeto a muchos colegas, sino que estas son cosas que no han querido decir al mundo. Sí, porque si van a decir para unas cosas nos convienen las leyes terrenales, pero para otras no, entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos. Porque si las leyes terrenales son leyes terrenales otorgadas por Dios para el tema del matrimonio, pues también son leyes terrenales, entonces tendríamos que respetar el veredicto de una norma, de una ley. Y la ley constitucional en muchas naciones del mundo permite el matrimonio de hombres con hombre y mujeres con mujer. Entonces el credo cristiano tendría que actualizarse en eso si lo toma de esa manera. Pero si ellos dicen que eso es una blasfemia ante Dios, pues entonces tienen que darse conciencia. ¿Qué competencia tienen los jueces terrenales de este mundo en el contexto divino? ¿Cuál es la competencia que tienen? Si tienen una competencia en el contexto divino, que lo que ellos dicen, Dios lo hizo, entonces no podemos discriminar. Y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto o que estoy en contra. Estoy explicando el funcionamiento. No podemos discriminar al hombre que se quiere casar y a la mujer que se quiere casar. Vuelvo y reitero, no estoy en contra ni a favor de estas cosas. Estoy explicando es el punto de la ley terrenal, que muchos dicen que lo que las leyes terrenales hacen está establecido y puesto por Dios. Entonces, si eso es así, tendría que serlo. Pero yo sé que muchos van a decir que no, eso no es aprobable, eso es feo, es blasfemo, lo que quieran decir. Entonces, genérense en conciencia. El matrimonio lo hacen son los jueces. El pastor simplemente una competencia para una ceremonia, un matrimonio que ya está. El pastor no tiene competencia, hablándose del ministro del culto, él no tiene competencia para unir dos personas. No tiene competencia, es más, antes de hacer un matrimonio o hacer una ceremonia civil, cada pastor hace lo que le llaman una consejería matrimonial. Y si ustedes miran, la gran mayoría de personas en las consejerías no dicen la verdad, dicen son mentiras. Entonces, ¿cómo Dios va a estar en el asunto? Si dijeran la verdad, Dios estaría en el asunto y las cosas no pasarían de otra manera, no pasarían a ese ámbito. Dios estaría en el asunto, pero si están de entrada diciendo la verdad, acuérdense que el padre de la mentira es Satanás. Y siempre y cuando establezcan algo en mentira, Satanás gobierna. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, así me digan que estoy equivocado, así me digan que estoy perdido, quieran decirme lo que me quieran decir, pero se los digo con todo respeto y se los digo con todo cariño. Lo que quiero es que comprendamos bien la funcionalidad de Dios para con nosotros. Lo que Dios no quiere es que entre nosotros haya un engaño. Por eso la unión tiene que ver con los sentimientos. No puede ser que usted, aunque tenga un contrato matrimonial en su corazón, esté teniendo deseos por otra persona, esté recordándose por la persona del pasado. ¿Sí? Una persona, y luego está diciendo que está unida con la que tiene el matrimonio. Eso es falso, eso es mentira, porque la verdad en su corazón hay otra persona. Y si en su corazón hay otra persona, pues es natural, con la que se casó usted no va a hacer una existencia, no va a estar unidos. Primero porque no pueden, porque emocionalmente usted le pertenece a otro. Bien sea hombre o mujer, le pertenece a otro emocionalmente. Entonces no puede haber una unión, que fue lo que Jesús citó. Digo, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo una sola cosa. Y fue lo que Pablo citó. Pero cuando vienen al separamiento, está hablando de los registros terrenales. Si la persona no tenía la separación, ¿sí? No tenía la separación porque llegan conflictos que no se quieren dar el divorcio. Entonces Pablo le dice, bueno, si ustedes no quieren divorciarse, pues entonces reconcíliense. Que eso es lo que ha pasado con mucha gente. Es lo que ha pasado tanto que los jueces arreglaron eso. Hay mucha gente que se niega a los matrimonios y usted lo mete por el juzgado y se demoran 2 años. Y en 2 años ya les piden la carta de divorcio y se acabó. Pero usted no va a tener ningún problema con Dios porque no pudo convivir con su señora o con su marido.
¿sí? Y llegó un punto que tuvieron que separar bienes, separar muchachos, separarse de existencia. Entonces por eso Dios lo manda al infierno. No, mijo, Dios no lo va a mandar al infierno porque usted se separó en un tema matrimonial. No, tampoco lo va a mandar al infierno por esas cosas. No, mijo, la mentira es la que lo está llevando. Porque si está mintiendo desde el inicio, ya está en el infierno. Entonces, no es tanto de relevancia la separación de estos tales matrimonios, sino relevancia a la verdad, relevancia al contexto de la verdad. Porque si nos vamos a conocimiento y literariamente aquí nos quedamos, vámonos a la verdad, a la verdad. Todo lo que quieran decir, cada quien tiene un concepto diferente de lo que es el matrimonio exegéticamente, cada quien opina lo que quiere opinar. Y ese no es mi punto. Mi punto es que si una persona va a hacerse a tener una relación con un hombre o con una mujer y van a compenetrar un hogar para tener hijos y luego servirles a Dios, pues hombre, por favor, empiecenlo bien. Llévenlo como está desde el principio, en el Génesis. Dios cuando lo estableció no había mentira, hasta que algo pasó y llegó la mentira. Eva le mintió a Adán y Adán le mintió a Dios y ahí se acabó todo. Pero que uno de los dos les hubiera dicho la verdad a Dios, Dios soluciona el asunto, que es lo que está pasando hoy. ¿Sí? Si Eva le dice la verdad a Adán de lo que había pasado y Adán le dice la verdad, Dios soluciona el tema, porque es que Dios no está para eso. Dios está para solucionarlo. Tengan en cuenta que Dios está para solucionarlo. Pero cuando se presenta el momento no dicen verdad. Siguen la mentira. Entonces al seguir la mentira no va a haber solución. Y si la persona se va a condenar, no se condena porque la mujer se separó, hizo carta de divorcio, o el hombre se fue con otra, y ya el hombre va y rehace su existencia con otra mujer y la mujer con otra mujer, no se va a condenar por eso. Si él no deja de mentir, se condena. Es decir, el mal se lo lleva. La muerte es la mentira. Si él no deja de mentir, es por eso que se va a perder. Él no se va a perder por otra cosa. Él no se va a perder por otra cosa. Porque el principio sigue siendo el mismo. Sí, con matrimonio, sin matrimonio, se debe de decir la verdad, porque escrito está, el que maneja, el padre de la mentira se llama Satanás. Y mientras una persona, un hogar, personas estén en el lucro de la mentira, no le pertenecen a Dios. Esa es la verdad, punto. Ahora, con la verdad es que solucionan las cosas, partiendo desde su propia existencia, desde su propia alma. Con la verdad es que solucionan las cosas, es que las solucionan. Más que buscando teología, que otra cosa, es sencilla la teología de Dios. Deje de mentir, hable la verdad. Y eso aplíquelo para toda su existencia. Y a los que me están escuchando, ¿sí? Y a los que me están oyendo, referente a este, porque este es un tema muy polémico por el conocimiento y la opinión de cada quien, la opinión de cada persona. Este es un tema polémico, dificultoso. Y yo no estoy para entrar en eso porque para mí ya está clara esta situación, ¿sí? Si yo voy a establecer una relación con alguien, y le establezco a partir del momento que le establecí con este conocimiento que Dios me ha dado y en el estado en que estoy, no le mentiré para que esto permanezca. Porque si yo le miento, no va a permanecer. No es que se mete el diablo. En el momento que entró la mentira, entró Satanás. Digan lo que digan y hablen lo que hablen. Esa es la verdad. Y está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia que leen. Metieron mentira, metieron a Satanás. Y Satanás no llega a unir. Satanás llega a separar, porque Satanás luego coloca el rencor, la discusión, todas esas cosas y se separan. ¿Sí? Porque siempre y cuando hay un rechazo en corazón del hombre o de la mujer o viceversa, o estén ambos en el mismo estado del rechazo, nunca Dios les va a aprobar eso. Así tengan el contrato que tengan, así han hecho la ceremonia en la congregación. Dicen, pero pastor, eso se puede solucionar. Claro está que se puede solucionar, pero ¿saben cómo es? Disculpándose el uno al otro, porque no se enteran que eso no lo van a solucionar disculpándose, porque el rechazo aparece porque se mintieron, por eso aparece el rechazo, porque hay mentira, y resulta que el otro no pudo comprender, y en el momento que no comprendió, listo, se levantó un rechazo. Y mientras una mujer esté rechazando a un hombre, y un hombre rechace a una mujer, no va a funcionar nada. Por eso en el núcleo del hogar es importante que los dos estén, los dos se deben de dar sentimiento. Porque uno solo dando sentimiento y el otro no, eso no se va a sostener, un día se va a partir. Se parte porque es como una casa con todo el peso a un lado y la casa se diseña con niveles para que todo el peso de la estructura de la casa o del edificio vaya equilibrado.
Si un lado sostiene más peso que el otro, se va a ladear y a la final se termina cayendo el edificio. Así pasa con los hogares. Una mujer solamente dándole sentimiento a hombres, dele, un día esa mujer se va a cansar. Así diga que no, saberá que esa correcta palabra, un día se cansará. Por eso el hombre que me está escuchando, sea consciente. Si su esposa le está dando sentimiento, pare de rechazarla, dígale la verdad, empieza a decir la verdad, vaya, confiésese para que esto se arregle y corresponda a su mujer. Aquí en este mismo texto están hablando de la relación sexual y lo meten de una manera que no es el punto, pero es complejo porque hay muchas situaciones en esto con las mujeres, ¿sí? Simplemente están teniendo relaciones sexuales por el cumplimiento, por la lujuria, la codicia, pero hay mujeres que no quieren tener relaciones con su hombre simplemente porque lo rechazan. Pero como la Biblia dice que tienen que acostarse como estén, así literalmente lo interpretan, entonces la mujer dice está bien por el credo y cuando no lo hace, el hombre le dice, vea, la Biblia dice que no debe negar a mí, pero solamente lo cita en el sexo, pero también no le está diciendo, debe darse conciencia que él tampoco se debe negar a darle sentimiento, a darle cariño. Entonces hay una dificultad durante el día con la mujer o con el hombre, y entonces en la noche quieren resolverlo con el sexo. Eso no funciona así. Por eso es que es mentira. Por eso es que hay engaño en esas relaciones. Y paren de estar dando tanta relevancia al tema del matrimonio. No quiero decir que no sea necesario. Es necesario para cumplir las normas de la tierra. Pero cuando se trata de Dios, lo importante es que se digan la verdad antes de establecer cualquier punto o cualquier sentido de hogar, bien sea con matrimonio o que dos personas decidan irse a convivir bajo un mismo techo, sin matrimonio civil. Así estén allá, sin un matrimonio civil, pero se dicen la verdad, hacen las cosas, pues todo esto lo lleva a las cosas que están correctamente en el bien. Y bueno, pueblo, no fui un poco más bíblico y exegético porque esta pregunta me cogió muy encima, ¿sí? Para mostrársela más bíblica, pero la voy a organizar, ¿sí? Voy a organizarla y en la próxima transmisión, si el Padre me lo permite, lo aclaro bien textualmente, ¿sí? Lo aclaro bien textualmente, les explico bien la historia y ahí para que la gente tome su decisión. Pero les mando un mensaje a las personas que en cierto modo han fracasado lo que ellos llaman sus relaciones conyugales y hoy en día algunos se están haciendo, colóquenle cuidado, están resistiendo por ese texto que ya si tocan a otra mujer se condenan. Pero esos que están en eso simplemente piensan que no pueden tener relaciones con otra mujer, pero algunos se masturban. ¿Y eso no es malo? Están mintiendo. ¿Eso no es malo? Es lo mismo, ¿sí? Hay otros que ya, listo, se fue ella, cogieron su mujer, cogieron su hombre, ¿sí? Se hicieron con sus relaciones, ¿ya? Y entonces no se acercan a las congregaciones porque hay de entrada un mensaje que les dicen que están en el infierno. Por favor, eso no es así. Eso no están en el infierno. Me gusta que los que le están diciendo que están en el infierno también están en el infierno porque le aseguro que la gran mayoría de los que señalan están en el mismo principio de la mentira con ellos. Entonces, esto no funciona de esta manera. Y no con esto quiero decir que estoy en contra de los hogares que están establecidos. Reitero, yo no estoy en contra de nada. Lo único que quiero es que la gente se les diga la verdad, se hable la verdad y que si lo vamos a hacer referente a Dios tiene que hacerse en verdad, se tiene que hacer en luz, porque todo lo que se hace en mentira se hace en tiniebla. Esa es la verdad. Digan lo que digan, todo lo que vayan a hacer en mentira lo hacen en tiniebla. Y mientras lo hagan en tiniebla, no prosperará, no avanza. Entonces, desde la entrada debe hacerse la verdad. Los que van a contraer, a ennoviarse, desde entrada de su noviazgo, háblense la verdad. ¿Sí? Y cuando vayan allá a hacer el matrimonio y la ceremonia en la iglesia, háblense en la verdad, díganse la verdad, vayan cosas verdaderas, no se pongan a hacer unos votos que en realidad en el corazón no los tienen, confesando cosas que no están, partiendo desde ahí es mentira, ¿sí? Aquellas personas que andan vagando con esas personas de esa manera, que se les dañó su relación, se les dañó su hogar y que andan corriendo para allá y para acá, ¿sí? Y un credo no los deja acercarse a una congregación, porque ya están condenados por Dios, porque son adúlteros. Venga, les explico claramente. Jesucristo dijo que no había venido a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Así lo dijo cuando atraparon a la mujer adúltera. Así lo dijo. Es más, cuando ellos tomaron la mujer adúltera en el acto mismo del adulterio, noten algo. Simplemente le llevaron la mujer y no el hombre. Noten eso. Y cuando lo llevaron ante Jesús, le preguntó, en la ley de Moisés está escrito que si la mujer adultera debe ser muerta, ya estaban listos para apedrearla.
Jesús no les prestó atención, pero como insistía, levantó la cabeza, ¿sí? Levantó la cabeza y les dijo, si alguno de vosotros está libre de pecado, lance la primera piedra. Láncela. La Biblia registra que ninguno lanzó la piedra, sino que cada uno se fue. Cuando él levantó, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Así les dijo, ¿te condenaron? Le digo que no. Entonces le dijo, ni yo te condeno. Eso significa que Jesús no la estaba juzgando. Por eso no les prestó atención. Le dijo, vete y no lo vuelvas a hacer más. Eso es una solución que Dios le dio. O sea que para las personas que hoy en día han atravesado una rotura de sus relaciones con su pareja y ya tenían un contrato, un matrimonio civil con una ceremonia en la congregación, estas personas que se encuentran en esas condiciones tengan en cuenta que Dios no le está condenando, ¿sí? Ni lo está mandando al infierno. Usted es el que toma la decisión si se va con Dios o si va con el diablo. ¿De dónde la toma? Si toma el derecho de decir la verdad. Si establó otra relación con su señora, con otra mujer, estáblela bien. Empiece con el principio de decirle la verdad. Si están los muchachos, responda por ello. La otra que dejó son los hijos, vaya, responda por ello porque son las normas terrenales. Porque el problema fue con la mujer, no fue con los muchachos. Ellos no tienen nada que ver en este asunto. Dele su cariño también a los muchachos. Dele su sentimiento también. Porque ellos no tienen nada que ver en que su mamá y usted, en que su mujer y usted no se comprendieron. Ellos simplemente son víctimas de dos personas que un día estuvieron engañados y no aguantaron más con ese engaño y pum, pero los muchachos ya salieron. Entonces es muy importante esto. Comparta con ellos. Y si ya con la otra mujer tiene hijos, pues comparta con ellos y comparta con los suyos, con sus hijos. Y que la mujer con la que usted está también comprenda. Comprenda que usted como papá tiene que estar para los de acá que está con ella y para los de allá, ¿sí? Y en cuanto a la iglesia, mijo, busque la congregación, busque un pastor que le guíe, busque una casa que le guíen, que le den luz, ¿sí? Porque usted tiene la oportunidad de irse con Dios. No porque está con otra mujer, ya es un adúltero y va al infierno. No, porque si usted ya hizo un divorcio, no es ningún adúltero para la tierra. Y delante de Dios no es ni el adulterio, ni el matrimonio. Delante de Dios es la unión. Y lo más importante delante de Dios es que para unirse no pueden rechazarse el uno al otro. Así que, amada audiencia, hago un cierre, porque me extendí mucho con esta pregunta, que era necesario. Espero haberme dado a entender. Y en cuanto a lo que expresé por ahí en algunas palabras, ruego disculpas. Y vuelvo y reitero, mi punto no es contender con nadie. Puntualizo esto. Las personas con su existencia pueden hacer lo que les dé su voluntad. Y Dios los obliga. Y yo no estoy para contender con nadie en filosofía que tengo la razón o que estoy equivocado. Simplemente le hablo con la verdad. Usted mismo juzgue si lo que yo he dicho referente al mensaje, no al punto teológico, porque en el punto teológico hay muchas opiniones de todo el mundo. Cualquiera que estudie la Biblia y va a un seminario o a una universidad, ni siquiera los que le enseña el mismo profesor tienen los mismos principios. Cada uno tiene su propio concepto. Tienen un punto teológico muy diferente. Y si quieren mirarlo, miren nomás en el credo de la sana doctrina, las congregaciones que son trinitarias. Van a ver que se llama, que es una sana doctrina y todas no tienen el mismo principio. Cada una piensa de una manera diferente. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Pensando eso. O sea, yo no estoy en tema de contiendas teológicas. Simplemente soy un mensajero y quiero decirle, antes de darle importancia al matrimonio o a la separación, a la unión o a no una persona unión o a tener una vida o a tener una existencia para compartir con una mujer y una mujer con un hombre, denle importancia que el día que vayan a establecer eso, háganlo bajo el principio de Dios. Háganlo con la verdad. No engañan uno, ni el uno engañan al otro. Háganlo con ese principio. Y de ahí para allá podemos hacer todo el protocolo que hay en la tierra. Todo el protocolo. Porque lo único que los hace es uno, es si no se mienten el uno al otro. Allí son uno. Allí son verdaderos. Allí es un hogar de verdad. Y Dios está en ese hogar. Esa es la verdad. Y en cuanto a los que tienen, bueno, con lo que yo estoy diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasa aquí? Entonces no somos de Dios. Ustedes tienen la oportunidad de remediar eso, ¿sí? A partir de este momento ya no mientan más. Ya si mintieron, no mientan más. Paren de mentir. Si hay algo que resolver, busquen a los pastores. Estoy para servirles, ¿sí? Con gusto me pueden llamar, me pueden escribir. 318-739-0866. 311-317-1861. Bien sea por el Facebook, WhatsApp,
YouTube, ahí dejen el comentario. Con gusto me comunico con ustedes para darles una guía, ¿sí? Pero no está mandando que con la que usted está la deje, no. Lo que está mandando es que si estuvo mintiendo toda esta existencia, hombre, tiene la oportunidad de que eso se arregle. ¿Sabe cómo? Empiece de aquí en adelante a decir la verdad. Así se arreglará. Porque si sigue en la mentira, un día eso se manifestará, ¿sí? Así se arregla. Tanto el uno como el otro tienen que tomar la decisión de decir la verdad. Si es una cosa compleja, que no pueden hablar juntos, pues hombre, por favor, comuníquense independientemente y se les da una guía para que entre la verdad a sus hogares y por lo tanto Dios limpie toda la basura que Satanás ha traído por años en sus hogares. Bueno, familia, les quiero muchísimo a todos. Y vuelvo y reitero, discúlpenme, ¿sí? Discúlpenme que no estoy por ofender a nadie, ¿sí? Y ni estoy por competir con nadie. Simplemente estoy porque la verdad entre a las personas. Ese es mi principio. Así que el punto del matrimonio, si Dios me concede para ampliarlo, lo haré el próximo domingo. Lo haré mañana, porque mañana también estamos en otra emisión, mañana viernes. Entonces lo tomaré y lo ampliaré exegéticamente, históricamente, todo lo que dice. Haré un bosquejo bien referente a este tema, porque hay mucha inquietud con muchas personas. Lo haré bien organizado, bíblicamente, con textos bien explicados desde la exegesis, ¿sí? ¿Sí? Desde la historia, la exegesis, la constitución, la norma, todo eso lo haré bien organizado y lo explicaré. Así que, si ustedes quieren que eso se repita, por favor, me escriben al WhatsApp 318-739-0866, 311-317-1861. Repito, 318-739-0866, 311-317-1861, o en el Facebook o en YouTube. Y con gusto lo haremos bien, ¿sí? Porque sí quiero hacerlo bien con una investigación científicamente en el tema de la ciencia religiosa. Les quiero un montón y que tengan buena noche. Dios, quien es el más grande de todos, esté siempre con ustedes.